tardes a todas y a todos. Agradeceros que estéis aquí. Con algunos ya he tenido ocasión de estar esta mañana, porque estamos en campaña mañana, tarde y a veces noche. Y estoy un poco nerviosa. Este no es mi hábitat natural, aunque tal como vamos acabará siendo, porque a Dimer y a Emi les tocó campaña en mayo, a mí me tocó en noviembre y ahora nos vuelve a tocar, ¿no? Estos desencuentros de la derecha, que aunque defienden lo mismo y son lo mismo, se pelean solo por intereses particulares, pues nos obligan a estar nuevamente en campaña. Realmente, cuando una prepara una intervención, casi yo recordaba lo que contaba en noviembre, bueno, lo mismo corregido y aumentado, probablemente, porque es que la situación, desde luego, a lo largo de estos meses no ha mejorado, sino que ha empeorado, y ha empeorado cada vez más. Y desde luego estas elecciones, por lo tanto, no son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones que se producen en un momento realmente grave, realmente terrible para las personas, para los hombres y las mujeres de este país. Hemos ido empobreciéndonos a lo largo de este tiempo. Cuando en 2007, 2008 se empezó a hablar de la crisis y cada vez esta situación ha ido empeorando. Nos hemos empobrecido todos y todas, pero nosotras nos hemos empobrecido especialmente. Y probablemente, nosotras en general, evidentemente no en particular cada mujer concreta. Y nos hemos ido empobreciendo probablemente porque ya antes del inicio de la crisis éramos más pobres en general las mujeres. Aquellas mujeres que trabajan, que trabajamos, pues en muchas ocasiones ocupamos y ocupábamos los escalones más bajos de la tabla salarial. Trabajábamos en muchas ocasiones en lo que se denominan trabajos precarios, trabajos a tiempo parcial. En general, somos ya entonces, por ejemplo, éramos las mujeres, o eran las mujeres, la mayor parte de las perceptoras del salario social, y digo eso en concreto porque quiero recordar en estos momentos ese dato ya de la época de bonanza económica, aquella época en la que hablaban de que casi estábamos en una situación de pleno empleo. En esos momentos las mujeres ya, bueno, pues, como digo, estábamos empobrecidas y ahora todavía más en general. Y cito el salario social porque, como sabéis, es una prestación que tenemos en Asturias, que hay gente en la sala que conoce perfectamente porque le tocó vivir en vivo y en directo la batalla de ese momento de la ley del salario social, y es una prestación que tenemos en Asturias, insisto, que no hay en otras comunidades autónomas y que garantiza unos ingresos mínimos para aquellas personas que ya no tienen ningún otro tipo de ingresos. En general, a lo largo de estos años eran fundamentalmente las perceptoras mujeres y, por lo tanto, como digo, estábamos en una situación difícil con bastantes mujeres en el año 2007 y desde luego la situación ha ido a peor a lo largo de este tiempo. Nos hemos empobrecido, gran parte de la población, y algunos que evidentemente y algunas que no ha sido así, que os recordaréis como yo, datos como que la venta de coches de alta gama pues, se han aumentado, o de artículos de lujo, o sea que algunos y algunas deben de tener dinero, incluso bastante dinero. Pero en todo caso, venimos sufriendo a lo largo de estos últimos años una situación de crisis económica, que ha servido y que está sirviendo para que, unido precisamente al triunfo innegable en estos momentos, evidentemente, de las opciones más conservadoras, pues para que se vayan recortando cada vez más nuestros derechos. Liber hacía referencia en estos momentos a la reforma laboral, pero pues, como en muchos otros casos. La reforma laboral, que en estos casos pues, lo que va a hacer es retrotraernos a unas relaciones, pues yo no sé, decías 30 o 40 años antes, pues, bueno, probablemente, ¿no? De aquellos años del franquismo, probablemente. Se han ido restringiendo los derechos, se quiere cada vez reducir más las prestaciones y los servicios que el Estado nos presta, y en concreto en lo que se refiere al ámbito al que nos reúne aquí, que son las políticas dirigidas especialmente a las mujeres, pues eso también lo estamos viendo, ¿no? Si recordáis seguramente, pues, por ejemplo, como en Castilla-La Mancha se han reducido las subvenciones dirigidas a las casas de acogida, cómo se están reduciendo cada vez más pues, el dinero que se dedica, por ejemplo, a todos aquellos programas, a todas aquellas políticas que pues,
pretenden o se trabaja en torno a la concienciación en relación con las actuaciones de tipo sexista. Estamos en estos momentos, también se hace referencia cuando se hablaba de la reforma, bueno, pues una restricción de aquellas medidas que favorecen pues, el acceso al empleo o el acceso a la vida activa en general de las mujeres. No solamente se están reduciendo derechos, sino que además en estos momentos, con la excusa de la crisis económica, pues lo que asistimos es insisto que con este momento de gran presencia de los sectores más reaccionarios, pues lo que estamos asistiendo es a un intento y a una ola conservadora que pretende imponernos su manera de pensar en todos los aspectos de nuestra vida, que pretende regular de una manera muy estricta todos los comportamientos. Yo cuando preparaba esta charla recordaba cosas que probablemente hace tiempo no se hubieran atrevido a decir, y recordaba cosas cercanas de aquí, de Gijón, que es así el ámbito más próximo, ¿no? Nosotras durante mucho tiempo, por ejemplo, nos hemos quejado y hemos denunciado que a las mujeres se nos juzga, cuando las mujeres intervenimos en la vida pública, se nos juzga de tumbar los raseros. Uno de los raseros que siempre hemos rechazado que se nos juzga es nuestro aspecto, cómo vamos vestidas, si somos guapas, si somos feas, si somos altas, si somos bajas, si somos rubias, si no sé qué, si no sé cuánto. Y recordaba en concreto dos manifestaciones de dos personas que se dedican a la política, en este caso coincide que son dos personas del foro. En concreto me parece que es el secretario de organización o algo así secretario de organización del foro Gijón, que para criticar, entre comillas, o para rechazar las declaraciones de una concejala de este ayuntamiento, por lo que venía a decir en un artículo, además, no en algo que se calentara así sobre la marcha, sino que en un artículo es que decía, textualmente, pues algo así como que, señora, después entre paréntesis decía, dada su elegancia, difícilmente llamarla señora. Tal cual, puesto blanco sobre negro. O otro vice, no sé si es que es una cosa así, de ponerlos otro, no sé si un virus de los vices, me parece que el viceconsejero de Fomento, que también pues, se permitió opinar sobre el aspecto físico en la anterior legislatura presidenta de la Junta General Principal. Esas cosas probablemente hace un tiempo no se hubieran atrevido a hacerlo de esa manera. O como sucede también en nuestra ciudad, y hay gente en la sala que lo conoce perfectamente, cómo se está reduciendo, por ejemplo, en estos momentos la red de 0 a 3, pero no solo se reduce, sino que además algún concejal de esta corporación, del equipo que gobierna en este caso, se permite decir que es que tiene dudas respecto a si los niños estarían en casa, por supuesto, cuidados mejor por su madre, y no estar en las escuelas de 0 a 3. Esa es esa ola conservadora que nos invade, que pretende arrasar con todo aquello que han sido nuestros derechos, que han sido nuestras conquistas a lo largo de estos años, y que pretende que todas y todos pensemos de la misma manera, que pensemos en una cosa que yo no tenía, que me estaba acordando, que es que pensemos como si fuéramos de misa de 12. Realmente. Y esa situación es preciso que le demos respuesta. Es preciso que le demos respuesta, que yo creo que es necesario que esa respuesta sea lo más masiva posible. Nosotros ahora estamos en campaña y, lógicamente, en estos momentos lo que necesitamos es, y en estos momentos estamos, por lo tanto, evidentemente, pidiendo que la gente nos vote. Aquí hay muchas caras conocidas hoy, con lo cual yo creo que muchos y muchas estamos convencidos, pero es necesario que continuemos y que difundamos nuestras ideas, y en este caso pues pidamos que el 25 evidentemente las personas nos voten. Nos voten porque, como os digo anteriormente, estamos en un momento donde se están recortando nuestros derechos y además la ofensiva es terrible en todos los campos. Eso no quiere decir que no haya contestación, que no hace una semana, el domingo pasado estuvimos en manifestación, tenemos convocada una huelga y hay contestación de muchas maneras. Yo recordaba, ahora que estoy hablando precisamente de ese interés por difundir, por que realmente ya solamente haya una manera de actuar y una manera de enfrentarse a los temas que sea como ellos, que sea la que ellos piensan, que ellos creen.
Recordaba en concreto también, por ejemplo, aquí en Gijón, la ordenanza esta última que nos ha dado tanto. Es una ordenanza que, a pesar de que bueno, pues intentan sacarla adelante, pues están teniendo contestación social. De hecho, todos los colectivos que están yendo en estos momentos que han comparecido, pues en la mayoría de ellos se han manifestado contra esta ordenanza. Y yo creo que en estos momentos es interesante comentarla, es interesante comentar también, bueno, pues por ejemplo, en relación, ya que estamos en un acto de mujeres, con uno de los apartados de esa ordenanza que se refiere a las personas que ejercen la prostitución. Hay un intento de apartarlas de la circulación, se supone que de confinar a estas mujeres, porque fundamentalmente evidentemente son mujeres, en guetos determinados, y aunque dentro de los grupos de mujeres pues hay opiniones diferentes respecto al fenómeno de la prostitución, desde luego lo que estaremos todas de acuerdo es que no se puede atacar a las mujeres que ejercen este oficio y desde luego situarlas todavía en una situación de mayor vulnerabilidad. Y eso en estos momentos lo decimos nosotras y lo dicen, por ejemplo, todos los colectivos de mujeres de esta ciudad que, a propuesta precisamente de Izquierda Unida, el 8 de marzo, pues, dentro de una serie de puntos de reivindicaciones de las mujeres, se ha incluido eso. Con lo cual, esto es un ejemplo de cómo tenemos que trabajar, de cómo tenemos que seguir, de cómo el día 25, evidentemente, tenemos que conseguir y tenemos que lograr que el resultado de Izquierda Unida sea el mejor posible, el mejor de los resultados, pero que evidentemente esa labor y ese llamamiento que hacemos nosotros a que la